Para un momentito para darles las gracias a todos por estar una vez más aquí en esta sesión vespertina del 64º Congreso Nacional de Física en las sesiones paralelas que corresponden al área de partículas y campos. Estamos muy contentos de tener a nuestro primer ponente el día de hoy, que es la doctora Iraíz Bautista Guzmán, la cual nos va a presentar su charla que lleva por título Medición de la viscosidad del universo temprano en los aceleradores de iones pesados relativistas. Y sin nada más que agregar, le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Ok, hola a todos. Es un placer para mí poder presentar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Voy a poner en página completa. No sé si alcanzan a ver la página completa ahora. Se está cargando. Bueno, a mí me parece que se está cargando. ¿Ahora se puede ver? ¿Bien? Yo la veo igual, pero no sé si alguien más pueda comentarnos si la ven completa, a lo mejor es problema mío. No, se quedó como congelada Ok. Sí, se ve igual entonces. Bueno, entonces no la voy a poner como pantalla completa porque se congela. Una disculpa. Muy bien, bueno, pues entonces nada más voy a hacerlo así. Y ok, bueno, entonces hoy voy a presentar, el título de la charla es medir la viscosidad del universo temprano en aceleradores de iones pesados relativistas, pero básicamente de lo que vamos a hablar pues es justamente la transición de fase de la materia hadrónica a una materia que se conoce como un estado de confinado de quarks y gluones y que se supone que, bueno, está presente, ¿no? En los primeros instantes de nuestro universo. Entonces, este es el diagrama de QCD, donde se propone aquí que existen estos estados de la materia, ¿no? Y que igual que en el diagrama de fase que tenemos, por ejemplo, para el agua o para distintos fluidos conocidos, tenemos aquí varias fases, ¿no? Y aquí, en vez de tener, digamos que un incremento en la presión, tenemos una densidad bariónica, ¿no? Y que podemos alcanzar al hacer estudios, por ejemplo, de estrellas compactas o por ejemplo, estrellas de neutrones, ¿no? Hasta alcanzar esta fase que se propone de superconductor de color, ¿no? También en este diagrama también tenemos el incremento en la temperatura, que también nos va a determinar este cambio de nuestro estado hadrónico hacia un cambio hacia el plasma de quarks y gluones, y que es justamente aquel que es accesible por los experimentos actuales de LHC, por ejemplo. RIC también, por ejemplo, está en ya que tenemos una densidad bariónica neta baja, pero se han estado haciendo experimentos para explorar más allá y han experimentos propuestos, por ejemplo, está NICA, que está próximamente a tener una corrida, están también experimentos en FED, que proponen una exploración más amplia de este diagrama de fase para tratar de entender cómo funciona esta transición al estado de quarks y gluones, ¿no? O a este estado de confinado. Como les comentaba, pues estamos basándonos en el estudio que viene de la transición de fase que se da en una materia hadrónica muy densa y a muy alta temperatura. Esto lo logramos colisionando núcleos de iones pesados que sean, podríamos ser estables y bueno, se hacen digamos que se desnudan, ¿no? Que se les llama, que se les quitan toda esta nube de electrones alrededor, se quedan solamente los núcleos y entonces se colisionan a las energías más altas estables posible y para formar un estado muy denso en un volumen muy pequeñito y donde podemos alcanzar esas densidades de energía en las que se propone que ocurrió esta transición de fase
y bueno, son las equivalentes a las que ocurrieron 10 a la menos 12 microsegundos después. 10 a la, sí, después de la creación de nuestro universo. Y bueno, se estudian en los aceleradores actualmente por medio de detectar las partículas en el estado final mediante sus trazas, la identificación de ellas, la energía depositada y todas las características de estas hadrones en el estado final, que obviamente pasan por todas estas fases, ¿no? Que van desde la hadronización, el enfriamiento, el gas de hadrones y luego el enfriamiento químico cinético también, y bueno, hasta que llegan a los hadrones finales que se pueden medir justamente en estos experimentos. Y bueno, relacionar esto con la evolución de esta materia de hadrónica a esta materia desconfinada, justamente viene definido por lo que se le llama el modelo estándar de la evolución en iones pesados, y tiene que ver justamente con los dominios que se tienen en el estado inicial, donde aquí nos importan las funciones de distribución partónicas, la física de saturación, los dominios de color que se tienen. Después, después de tener claro cómo es el estado inicial, después ahora sí tenemos que pasar a esta parte del estado de quark-gluon plasma, donde ahí ya tenemos teorías como hidrodinámicas, como la dispersión partónica, que explican o tratan de explicar la formación o el confinamiento hacia este estado no hadrónico. Posteriormente, nuevamente nuestro estado se enfría y hadroniza otra vez, y bueno, ya después se tienen ya los hadrones, como comentábamos, en los estados finales. Esto se hace por medio de las grandes facilidades experimentales, y bueno, estos son grandes esfuerzos internacionales de colaboraciones que hay, que se iniciaron, bueno, tiene sus antecesores en Europa, en CERN, y después se realizó un nuevo experimento que es RHIC en Estados Unidos, en Brookhaven, donde se propuso la creación de estos dos detectores, Phoenix y STAR, bueno, estos dos experimentos, que se dedicaban justamente a buscar esta transición de estado, ¿no? En LHC se propuso un experimento dedicado, que es el experimento ALICE, y posteriormente se vio que las capacidades de los experimentos CMS, ATLAS y LHCb también eran compatibles con los programas, con la búsqueda de este estado, y así que, bueno, se unieron a programas de iones pesados, y actualmente todos estos 4 experimentos en el LHC realizan también búsqueda de este estado o caracterización de este estado, al igual que Phoenix. Y bueno, aquí están los 4 experimentos, y tenemos afortunadamente participación en México en 2 de estos grandes experimentos, que son ALICE y CMS. En las colisiones de iones pesados nos permiten estudiar QCD sin un confinamiento, donde tenemos a los quarks libres de esta barrera de masas, y la densidad de la materia, la densidad de energía de esta materia es muy alta, y además logramos una temperatura que, para darnos una idea, es 105 veces más grande que la temperatura de la superficie del Sol. Y bueno, para darnos una idea, en una colisión de protón-protón, pues a lo mejor tenemos en promedio 20, 13 trazas que se producen, y en una colisión de plomo-plomo ya tenemos 400 veces más lo que ocurre en una colisión de protón-protón. Lo que ha sido interesante en estos últimos años es que esta transición no solamente se ha presentado en los estados muy densos, sino que a las energías del LHC
se observa que también en las colisiones protón-protón hay a veces eventos muy raros, ¿no? En los que estas colisiones producen un número grande de partículas, no tan grande como en plomo-plomo, pero sí quizás, por ejemplo, 150 o por ahí partículas, ¿no? Que producimos en este estado. Y esto podría ser o indica, ¿no? Hay varias señales de que también existe una transición de fase a este estado de confinado, incluso en estos sistemas, ¿no? A estos sistemas se le conoce como sistemas pequeños, y bueno, ahí en estos sistemas pequeños es importante el efecto de tamaño, ¿no? Y va a haber efectos de fluctuaciones en el estado inicial que van a convertirse en factores relevantes para esta transición de fase. Recordemos que aquí el sistema, al ser mucho más pequeño, pues no va a tener el mismo tiempo de termalización que lo hacían los sistemas de iones pesados. Esto quiere decir que no tenemos un estado termalizado tal cual, sino que tenemos un estado fluctuante, ¿no? Y también es pero igual que el estado que se forma en plomo-plomo, pues es un sistema con una muy rápida expansión, pero que se enfría también en un tiempo de vida mucho más rápido, ¿no? Nosotros vamos a utilizar un modelo que es un modelito para describir las interacciones de color por medio de cuerdas de color, en el que normalmente estas interacciones que hay entre partón y partón las vamos a poner como si fueran una cuerda que se extienda entre estos dos partones que interactúan con el campo de color, ¿no? Este campo de color pues va a tener, digamos que una intensidad, y esta la vamos a relacionar con la tensión de la cuerda, y obviamente esta tensión de la cuerda pues va a ser mayor dada la energía inicial del sistema, y también vamos a ver que tiene ciertas características especiales. Vamos a caracterizar a esta interacción, o la vamos a localizar en un radio de 0.25 Fermi. Esto para que sea compatible con este estudio de correlaciones bilocales que se ha hecho en LATIS-QCD. Y aquí vamos a decir que ahora estas cuerdas de color van a poder fragmentarse en nuevas cuerdas de color, generando así nuevos pares quark-antiquark que posteriormente hadronizan, y entonces ya generan la producción de las partículas en el estado final. Este de confinamiento pues normalmente se espera cuando hay una densidad alta de estos, digamos, de estos campos de color, y cuando tenemos una densidad muy alta de estos campos de color, pues es obvio que esperemos que tengamos un traslape alto entre estos campos de color que interaccionan, y nosotros le llamamos, bueno, o lo estudiamos esto mediante una teoría, si hacemos una proyección en 2 dimensiones del área transversal que cubren estos campos de color, podríamos usar una teoría de percolación 2-dimensional, donde estos traslapes ahora los tratamos con esta teoría, y definimos justamente cuando el traslape o la formación de estos clústeres nos generan un estado completamente conectado. Y a ese estado completamente conectado pues le llamamos de confinamiento, y lo asociamos justamente con una transición de fase, que en este caso va a ser una transición de fase, digamos, tipo geométrica. No necesitamos tener una termalización, pero sí un cambio en la geometría de nuestro sistema en cuanto al traslape de los campos de color. Y bueno, aquí mantenemos el hecho de que las sumas de las cargas de color en SU3 decrezcan con la multiplicidad, y van a también tener un incremento con la tensión
o el aumento del campo de color, ¿no? Entonces vamos a decir que estas cargas de color las podemos sumar vectorialmente, al igual que los momentos de cada una de estas cuerdas, y también van a ocupar, al tener un área de traslape o un área ya, digamos, en un sistema expandido, vamos a tener una creación de estos que le llamamos clusters, que van a ser los traslapes de estos campos de color, y que entonces van a ocupar un área más grande, pero que se va a seguir comportando como una sola cuerda, pero con una tensión más alta que va a tener la suma de las, digamos, de los campos de color correspondientes, lo sumo vectorial, y lo mismo para los momentos transversos. Y bueno, entonces este modelo se ha utilizado previamente en colisiones nucleares y ha sido exitoso, ha podido describir cualitativamente las mediciones de flujo, de multiplicidad, en función de rapidez, del factor de modificación nuclear, etc. Y ahora lo vamos a utilizar para estos sistemas pequeños, pero ahí va a haber una pequeña modificación, ya que en el caso de los sistemas pequeños, estábamos hablando de que teníamos un escalamiento que se daba con, aquí sería con el número de colisiones binarias, pero aquí en el caso de los sistemas pequeños, vamos a ver que vamos a ver si el parámetro crítico que tenemos es todavía útil o no. Y para eso lo que hicimos fue un estudio, ¿no? Donde también recordamos que este modelo tiene también varias similitudes con el modelo de CGC, de Color Glass Condensate, donde ellos también definen una escala de saturación y nosotros definimos a nuestra escala de saturación en función de la función de escalamiento geométrico, que es la que define la expansión en el sistema para colisiones nucleares. En este caso, normalmente podemos asociar toda una termodinámica a nuestro sistema, basados justamente en la determinación de esta función de escalamiento, pues se le puede asociar, ya que por ella definimos el número de partículas producidas, también mediante el mecanismo de Schwinger, podemos relacionar también el promedio de la tensión de esta cuerda con justamente este factor de escalamiento geométrico, y estos valores que van a fluctuar alrededor de esta media van a generar fluctuaciones alrededor de una distribución gaussiana, debido a que este campo como eléctrico no es constante, y entonces la tensión puede verse como una distribución termal a la que se le puede asociar una temperatura efectiva. Entonces, se puede describir finalmente la producción de partículas en términos de una producción, de una distribución de momento transverso, y bueno, a cada una de estas distribuciones se les puede asociar una temperatura efectiva, y esto, bueno, esto ha funcionado para colisiones nucleares, pero para el caso de colisiones pequeñas, vamos a ver si funciona, y funciona bien, pero lo que encontramos es que no hay una función de escalamiento geométrico universal, sino que tenemos variaciones según los sistemas que estamos tratando. Es por ello que entonces decidimos estudiar más a fondo cómo cambiaba esta función de escalamiento geométrico en términos del tamaño del sistema y las condiciones iniciales del sistema. Como ya les dije, es un sistema fluctuante, entonces también la geometría inicial va a cambiar. Y entonces se realizó un Monte Carlo con 3 distribuciones gaussianas, una tipo Woods-Saxon, una tipo homogénea y una gaussiana, donde gaussiana centrada, donde se añadieron, se observó que las condiciones de frontera eran determinantes para describir los perfiles de distribución, y bueno, realizando esto,
se encontraron los perfiles donde había una diferencia pequeña, pero que esta diferencia incrementaba si íbamos a un menor número de discos o de campos de color que estuviéramos tratando, ¿no? Es decir, que el tamaño o el número de estos importaba, y por lo tanto, cuando hicimos el estudio para ver el valor crítico o la densidad a la que hacíamos que este sistema se expandiera, ¿no? O se conectara, vimos que esta densidad era dependiente del tamaño del sistema, y vemos que para los sistemas más pequeños se alcanza a una densidad crítica menor en la transición de este estado. Y bueno, entonces se obtuvieron básicamente los valores en función tanto, dijimos, del tamaño, como también de la excentricidad. Hicimos primero pruebas para la excentricidad, y después añadimos también otras geometrías iniciales que son, bueno, con diferentes excentricidades, geometría triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera. Y lo que vimos es que también se modificaba con esta geometría inicial, y por lo tanto teníamos una desviación considerable del límite termodinámico que era aplicable en colisiones nucleares. Esto nos llevó a hacer entonces una corrección para nuestro escalamiento, nuestra función de escalamiento geométrico universal, considerando las condiciones de frontera para estos sistemas pequeños, y esto está descrito por esta función de escalamiento geométrico, que es la que aplicamos para estos tipos de sistemas. Y bueno, ahora entonces lo aplicamos, quisimos explorar ahora entonces cuál era la viscosidad de este sistema, ya que tenemos las características termodinámicas, también una característica importante, ¿no?, que nos dice el grado de fluidez, ¿no?, de nuestro sistema, y que bueno, ya que los sistemas de colisiones que se han hecho en el LHC, sus resultados coinciden con una viscosidad pequeña que se asocia a un fluido casi perfecto. Entonces, nosotros estudiamos los dos tipos de viscosidades que tenemos. La primera es la viscosidad, la shear viscosity, ¿no?, que esta nos dice cómo se afecta por la tensión superficial, ¿no? Y en el caso de bulto, la viscosidad de bulto, nos define las características internas de nuestro fluido, ¿no? Entonces, voy a ir primero bueno, empezamos con la viscosidad de bulto. Entonces, con la viscosidad de bulto, bueno, pues a partir de la energía de Bjorken, ¿no?, ya tenemos aquí el número de partículas producidas, ¿no?, y también teníamos la temperatura, y podemos obtener la densidad de entropía también, y usando el método de proyección de momentos para los operadores, podemos obtener esta relación donde describe justamente la viscosidad intrínseca de nuestro medio, y así obtenemos nuestra viscosidad de bulto, que es esta, para los diferentes sistemas. También obtuvimos nuestra viscosidad de corte para los diferentes sistemas. Hicimos la comparación con el límite de Anti de Sitter, y bueno, estamos por arriba. Y si hacemos una comparación con los diferentes modelos que han publicado recientemente, estos son los estudios que se han hecho en cuanto a la viscosidad de corte desde cerca del año, bueno, desde el 2005 hasta la fecha. Y bueno, vemos aquí nuestros modelos están en coincidencia con los modelos, por ejemplo, de
el modelo bayesiano, aunque estamos por un poquito más altos. Y en el caso, y bueno, tenemos coincidencia con los resultados de Lattice QCD. Y bueno, esta sería, estas son las predicciones, ¿no?, de los modelos para las viscosidades. En general, estas son las azules, ¿no?, los colores más fuertes, representan aquellas predicciones de viscosidad basados en datos de LHC, porque cambia un poco por la energía del sistema, y en rojo aquellas que están basadas en datos de RHIC. Hay algunos modelos que hacen la combinación, como estos que están en verde, como en Jetscape, que hacen una combinación de RHIC y LHC y proponen una viscosidad universal para todo, pero como vemos la incertidumbre es muy grande. Y bueno, hay métodos como los estudios bayesianos que han determinado también, basándose en datos de RHIC, LHC, pero también vuelven a tener una incertidumbre mucho más grande. Los modelos de Glasma, IP Glasma y Music, por ejemplo, proponen viscosidades muy puntuales, ¿no? Y bueno, estas son fácilmente probables, ¿no?, con los datos experimentales. Disculpa, Y bueno, ¿sí? Disculpa, 3 minutos. Gracias. Sí. Bueno, entonces en nuestro resultado aquí lo interesante es que todos estos son para colisiones nucleares. Nosotros lo hacemos para sistemas pequeños por primera vez, y es probable que se pueda hacer esto también en función de la multiplicidad. Y bueno, entonces también podemos obtener las razones de la viscosidad de bulto y de corte. También utilizando esto podemos obtener nuestro diagrama de densidad de energía, y donde se ve claramente esta transición de fase. Entonces, como una conclusión, vemos que la viscosidad de corte nos da una indicación muy clara de una transición de fase para todos los sistemas, ¿no? Y bueno, quizás la conclusión de todos estos estudios es que todo fluye, desde protón-protón, protón-plomo, deuterono-plomo, etcétera, y hasta las colisiones nucleares. O quizás hay algo que estamos perdiendo, ¿no? Entonces esas son las conclusiones. Y bueno, nada más quisiera agradecer a todos por escuchar, y también al grupo de estudiantes colaboradores que han trabajado fuertemente también en estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iraís, en nombre de todos los presentes por la charla del día de hoy. Tenemos unos cuantos minutos para preguntas, entonces por favor, si alguien tiene alguna, la puede colocar en el chat y la leeré yo. Entonces, adelante, por favor. Hay algunas manitas en señal de agradecimiento y aplauso para la charla del día de hoy. Yo creo que es una buena forma de hacer saber que les gusta. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, le agradecemos de nuevo a Iraís Bautista su participación del día de hoy. Muchas gracias, Iraís, en nombre de todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, nuestro siguiente ponente del día de hoy es Álvaro Yobaín Prats Martínez. Entonces, Álvaro, ahorita en este momento te van a dar permiso para ser co-host y poder compartir tu pantalla. Ok, muchas gracias. Entonces, si quieres irla poniendo, por favor. Les recuerdo que a partir de este momento las sesiones son de 15 minutos, faltando 3 minutos voy a interrumpirlos un momento para avisarles. Otro anuncio que quiero hacer es, recuerden que las preguntas van a ser a través del chat, entonces en el momento en el que se les ocurra la pregunta o si quieren adelantarse a esto la pueden ir escribiendo y ya en el momento adecuado le daremos lectura.
Bueno, pues entonces yo creo que es momento de continuar. Entonces, bienvenidos a los que se conectaron recientemente. Nuestro siguiente ponente del día de hoy es Álvaro Yobaín Prats Martínez, que nos va a presentar su charla, Action Light Particles, estudio de la posible atenuación de fotones por candidatos ligeros a materia oscura. Muchas gracias y adelante. Ok, perfecto. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, gracias por la invitación y por la aceptación del trabajo. Bueno, mi nombre es Álvaro Prats y soy estudiante del Instituto de Física. Y bueno, les presentaré el trabajo, que es mi trabajo de la tesis de maestría que estoy realizando. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es rapidísimo el problema de la materia oscura, qué candidatos existen, cómo se buscan. En este caso, el que me interesa a mí, que son las partículas tipo acción, las action particles, cómo buscaríamos estas partículas tipo acción y las conclusiones. Entonces, primero, el problema de materia oscura. Digamos que desde los años 30, con Fritz Zwicky, nosotros sabemos que hace falta algo más de materia de la que nosotros podemos observar, ¿no? Se dio cuenta en el cúmulo coma que si calculaba la masa luminosa a partir de la relación masa-luminosidad, resulta que le falta aproximadamente 10 veces más masa respecto a la masa del virial, ¿no? Calculando las velocidades de las galaxias individuales. Hasta 40 años después, que viene esta Vera Rubin, descubre las curvas de velocidades las curvas de rotación galácticas, ¿no? Que se tendrá que comportar, tendrían que caer después de un núcleo muy denso que se comportara como cuerpo rígido, tendría que caer tipo kepleriano, ¿no? Esta relación que todos conocemos de uno entre raíz del radio. Sin embargo, lo que se dio cuenta es que permanece constante, lo que una vez más indica que hace falta muchísima más masa de la que nosotros podemos ver. Eh, entonces, aquí hay dos como vertientes, ¿no? Una que donde dicen, ¿saben qué? Sí, hace falta más materia, que es a la que nosotros vamos a concentrar. Sin embargo, existe otra vertiente bueno, que aunque es mínima, pues todavía varios investigadores trabajando en ello, como lo es gravedad modificada, ¿no? Que te dicen, no es que haga falta materia, sino que hay que modificar las leyes de gravitación. Sin embargo, nosotros vamos a apostar por la teoría más sólida, que es la teoría de materia oscura hasta el momento. Entonces, aunque como les comentaba, es desde los años 30 que se empezó a postular esta, digamos, falta de materia, no hemos tenido, digamos, muchísimos avances para poder dar luz a este problema, por lo cual, al ser un problema muy abierto, existen un sinfín de teorías propuestas para solucionar el problema. Aquí les pongo un breve diagrama de las múltiples teorías que existen, ¿no? Desde, digamos, se llama Ludwig, desde teorías supersimétricas, dimensiones extras, o otras cosas llamadas fotones oscuros, y la que me interesa a mí en esta parte, que se llaman las partículas tipo acción, ¿no? Entonces, como ven, es un problema que muchos equipos alrededor del mundo están tratando con distintas teorías todavía. Ahora, aquí, digamos, una pequeña clasificación de cómo podemos, de los modelos presentados en la diapositiva anterior, cómo podemos clasificar a nuestros candidatos. Entonces, yo elegí esta clasificación con tres parámetros principales. La velocidad, digamos, las que tenemos son la materia oscura caliente, la materia oscura tibia y la materia oscura fría, ¿no? Que tiene que ver con su velocidad, ya sea relativista, velocidad, entre comillas, media o velocidades muy cercanas a cero. La masa, hay candidatos muy masivos que van desde unos cuantos gigaelectronvolts hasta inclusive decenas, y hay unos un poco más extremos, de centenas de teraelectronvolts. Y por su contraparte hay candidatos muy ligeros que tienen masas por debajo de los electronvolts, ¿no? Inclusive al orden de 10 a la menos 15 electronvolts se han propuesto candidatos, ¿no? Y luego, ¿en qué tipo de modelo estamos nosotros proponiendo este candidato? Digamos, los más comunes son las extensiones supertrimétricas al modelo estándar, ¿no? Lo que sabemos ahorita es que al menos el modelo estándar no alcanza para explicar todo lo que nosotros queremos explicar. Hay gente que dice, no extiendan el modelo estándar, digamos, ya da lo que tuvo que haber dado. Lo que tenemos que hacer es buscar un sector completamente aparte, que es este llamado sector oscuro, ¿no? Que sería, en lugar de ser una extensión del modelo estándar, es un sector totalmente alejado, que solamente se puede conectar a partir de un mediador, que sería nuestro candidato a materia oscura. O otros que dicen, ¿saben qué? Vamos a tomar esas teorías de Kaluza-Klein para hacer dimensiones extras, ¿no? Entonces, como por ejemplo, un candidato muy común de materia oscura son las WIMPs, las Weakly Interactive Massive Particles, partículas masivas débilmente interactuantes. Estos son candidatos masivos que surgen de extensiones supersimétricas al modelo estándar y son materia oscura fría. Aquí, digamos, a pesar de ser un problema muy abierto,
tenemos un poco de idea sobre solamente uno de estos parámetros, que es el parámetro de velocidad. Las simulaciones, como la simulación del milenio, nos indica que nosotros, para poder replicar la estructura filamentosa del universo, necesitamos que la materia sea materia oscura fría. Entonces, por eso es que nosotros nos hemos concentrado en solamente aquellos candidatos que cumplan con ser materia oscura fría. De aquí es que el modelo cosmológico, digamos, más famoso y más vigente, que mejor cuadra con las observaciones, es el modelo lambda CDM, ¿no? Lambda de energía oscura y CDM de materia oscura fría. Ok, rapidísimo. ¿Cómo se busca la materia oscura? Podemos con detección directa, es decir, que interactúen con nuestro detector. Detección indirecta es detectar algún, digamos, subproducto de algún canal de decaimiento o de aniquilación de materia oscura, o por aceleradores, ¿no? Hay gente que cree que se puede generar materia oscura en aceleradores. Nosotros, como les comentaba, nos vamos a enfocar en la detección indirecta, ¿no? Entonces, hay tres principales canales para la detección indirecta. La detección por aniquilamiento, es decir, si ven el diagrama del lado derecho, tenemos dos partículas de materia oscura, partícula y antipartícula, se aniquilan, puede haber algún mediador y lo que van a producir son partículas del modelo estándar que ahora sí nosotros detectaríamos aquí con nuestros instrumentos. Otro canal es el canal de decaimiento que tiene la materia oscura, decae en y algún subproducto son partículas del modelo estándar también, que nosotros volveríamos a detectar. Y otro canal que es en el que yo me estoy enfocando para trabajar es que haya algún acoplamiento de la materia oscura con algún bosón, en este caso el fotón, para que haya conversiones de materia oscura a fotones y nosotros ya podríamos detectar este fotón, ¿no? Entonces, estas son las búsquedas, la detección indirecta de materia oscura. Eh, Uno de mis candidatos son, como les comentaba, son las partículas tipo acción, ¿no? Entonces, ahora, partículas tipo acción, primero tenemos que saber qué es la acción, ¿no? Entonces, la acción se propusieron hace unos 30 años por Peche y Kim digamos, con un objetivo totalmente distinto, que era resolver el problema CP fuerte en cromodinámica cuántica, ¿no? Este problema que nos dice que la simetría CP se tendría que romper, pero pues no hay ningún experimento que aún no detecte, ¿no? Entonces, ¿qué hace Peche-King? Lo que ellos, su mecanismo es introducir una simetría tipo 1, entonces al romperse, nosotros sabemos que va a generar un pseudobosón, en este caso pseudoescalar, y justo esta es la acción, ¿no? Entonces, la acción ya con eso se resuelve CP en cromodinámica cuántica, ¿no? Se propone esta solución. Esta idea se retoma, digamos, en modelos que extienden el modelo estándar, tipo teoría de cuerdas principalmente, en las cuales se toma la idea de, bueno, vamos a proponer simetrías tipo 1 y cuando se rompan, nos van a generar una familia de bosones, igual, ¿no? Bueno, en este caso serían pseudobosones, pseudoescalares, y como nosotros vamos a proponer muchos de estos simetrías rotas, podríamos tener muchas de estas partículas, ¿no? Con la salvedad de que aquí nosotros le estamos quitando la restricción de que no resuelvan CP fuerte, ¿no? Por eso es que se llaman partículas tipo acción, ¿no? Porque pese a que es un mecanismo muy similar, no la estamos atando a que resuelvan el problema CP fuerte. Entonces, aquí, digamos, está Lagrangiano del acoplamiento, digamos, para el electromagnetismo, que es lo que yo voy a ocupar para poder hacer una detección indirecta o una posible detección indirecta, ¿no? Vemos que está acoplada a, básicamente, los parámetros importantes, va a ser el campo de la acción, una constante de acoplamiento y el campo electromagnético, ¿no? Entonces, al momento de estar acopladas, nosotros sabemos que van a haber posibles conversiones de fotón a acción, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un fotón que va a estar viajando, va a tener una cierta energía y resulta que va a tener una probabilidad para convertirse en esta LP, ¿no? En esta partícula tipo acción. La probabilidad con la que va a suceder este evento está, digamos, determinada con esta ecuación que les pongo acá abajo, ¿no? Si se dan cuenta, depende de un parámetro que se llama energía crítica, que básicamente va a ser un umbral de energía a la cual, si yo sobrepaso con la energía del fotón esta energía crítica, va a aumentar la probabilidad. Si yo estoy muy por debajo de esta energía crítica, la probabilidad va a ser casi cero y no voy a poder ser capaz de detectar alguna oscilación o conversión. Entonces, aquí lo que nosotros nos enfocamos es en buscar en fuentes que emitan a muy alta energía justo para maximizar esta probabilidad de conversión.
Entonces nosotros agarramos un experimento que pueda detectar emisión de fotones a muy alta energía, ¿no? Otra, digamos, y justo el experimento que nosotros tenemos aquí en México que puede detectar fuentes de muy alta energía es el Observatorio Hawk, ¿no? Entonces, gracias al Observatorio Hawk podríamos hacer un análisis acerca eh, de, de esta posible conversión de partículas, de fotones a partículas tipo acción, ¿no? ¿Cómo lo veríamos? Lo veríamos de esta forma, ¿no? Aquí tenemos el flujo, este es el flujo observado, el del lado izquierdo, ¿no? Entonces, el flujo observado depende de el flujo que realmente emita la fuente originalmente y un factor que tiene que ver con la probabilidad de que se convierta, ¿no? Esta FAT es un factor de atenuación, pero dado que en este caso yo me voy a enfocar en fuentes galácticas, muy cercanas me estoy refiriendo a 2.5 kiloparsec, pues a 100 teraelectronvolts, este factor de atenuación, el polvo no le hace nada a estos rayos gamma, ¿no? Entonces, como les comentaba, lo que tenemos que hacer es buscar fuentes muy energéticas de alrededor de 70, que emitan mayor de 70 teraelectronvolts para poder apreciar el posible efecto de conversión, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo se ve esta idea? Entonces, del lado izquierdo lo que van a ver es la probabilidad de conversión para un candidato en específico, ¿no? Ya sea con una masa de 10 a la menos 6 electronvolts y una constante de acoplamiento. Entonces, si se dan cuenta, cuando llego yo a los 100 electronvolts, la probabilidad alcanza su máximo, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Por eso es que me interesan fuentes de muy alta energía. A energías de 1 teraelectronvolt, 2 teraelectronvolts, esta probabilidad ni siquiera pinta. ¿Cómo se vería esto reflejado en un espectro? Pues como la probabilidad es muy baja, no hay ninguna conversión, no hay ninguna conversión, y cuando la probabilidad empieza a tomar relevancia, se empieza a separar un espectro, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que ser capaces de poder observar ciertas atenuaciones de algún espectro. Entonces, yo en este caso me enfoqué en el estudio preliminar de esta fuente, ¿no? Que reporta el Observatorio Hawk, que reporta energías de hasta 175 teraelectronvolts, y en trabajos que se van a publicar posteriormente se hablan de que han llegado a detectar fotones de 230 teraelectronvolts, lo que es muy bueno porque podemos extender todavía más el trabajo. Disculpa, 3 minutos. Sí, perfecto, sí, sí, ya estoy para acabar, de hecho. Entonces, justo la región de exclusión que nosotros hicimos fue aquí como les comentaba, tenemos un candidato, ¿no? Sin embargo, yo lo que hice fue tomar una malla de 50 por 50 para tomar 2.500 posibles espectros de estos que yo voy a ir, digamos, eliminando a partir del método de Maximum Likelihood, ¿no? Entonces, con esto vamos a crear una superficie en las cuales el valor negativo nos indica que es muchísimo menos probable que algún candidato de estos, alguna pareja M y G, pueda explicar el espectro que nosotros medimos con Hawk, ¿no? Tomamos aquellos que tengan una diferencia mayor a 5.99, que es lo que nos indica una región de exclusión con un confidence level, con una, digamos, con una certeza de el 95%. Y digamos, cómo se ve esta región que les comento acá del lado derecho, la región moradita, cómo se ve comparado con otros experimentos, ¿no? Pues resulta que logramos expander un poquito a los experimentos actuales, como Fermilab, como GES, con otros estudios, y estamos en el área de los próximos experimentos, como JAXO, que se va a, digamos, a inaugurar hasta 2028, ¿no? Entonces estamos nosotros con Hawk, con el análisis de una fuente, llegando hasta acá, digamos, y como resumen, aquí les comento el resumen, solamente como trabajo a futuro, nosotros lo que tendremos que hacer es refinar el análisis con muchísimas más fuentes y esperar detecciones de detectores muchísimo más, con mejor resolución a altas energías, como CTA, ¿no? Y esto es lo que les quería presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Álvaro. Entonces yo creo que estamos a tiempo para una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, en el chat la podrían escribir. Yo creo que en lo que también se arregla la sesión hacemos esto de las preguntas, también podrían ir dejando a nuestra próxima ponente entrar como co-host, es Laura Marlene, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Álvaro? Hola, buenas tardes, Salva. Soy Karen. Hola, Karen, adelante, Karen. Buenas tardes.
Bueno, pues muy bien en este trabajo, muchas felicidades. Muchas gracias. Álvaro, también me agrada que lo hayan decidido presentar en la sesión de partículas y campos, porque pues es precisamente un ejemplo de cómo se relaciona el campo de astrofísica con las partículas elementales, ¿no? Bueno, me perdí un poquito donde explicaste cómo es que encuentran ese candidato. ¿Puedes repetirlo rápidamente, por favor? En esta parte, La anterior, ahí, ajá. aquí, ok, no, aquí nosotros lo que hacemos es proponemos, digamos, cómo se vería con algún candidato con estas características, ¿no? Aquí yo elegí una M y una G, digamos, ahora sí que al azar dentro de un espacio de parámetros Ok. digamos, para visualizar cómo se vería, ¿no? Obviamente hay candidatos en las cuales aquí está totalmente pegado, no se ve ningún cambio, y estos son justamente los candidatos que entrarían en esta región, ¿no? Que son aquellos candidatos que no podemos decir pues nada porque no tenemos la resolución para poder distinguirlos. Es por eso que yo hago esta malla y veo, digamos, con cuáles, dado la sensibilidad de Hawk, yo puedo eh, excluir porque no veo algo todavía, ¿no? Que son justamente todos estos que están en esta parte. Ok, o sea, este es un espacio de parámetros. Ajá, justo de M y de G, o constante de acoplamiento y la masa. Ok. Ujú. ¿Y ven en qué masa y en qué constante? Aquí estoy entre 10 a la menos 9 electronvolts en masa a 10 a la menos 5 y en constante acoplamiento entre 10 a la menos 11 y 10 a la menos 9. Esto es más o menos lo que yo elegí digamos, primero, esto como era mi proyecto, quería ver si podía haber algo y pues me emocionó que sí haya podido obtener algún resultado que justo entra dentro de lo que de lo que se ha establecido en otros experimentos. Ujú. Entonces la idea es expandirlo, ¿no? Lo más posible con más fuentes y con mejor resolución. Ok, o sea que encontraste un espacio, unos rangos de esos dos parámetros Sí, eh, justo que estos. están exactamente donde Ujú. se predecían. Las... Ajá, justo. Entonces entro. De hecho, expando un poquito más de lo. Creo que hubo problemas técnicos y se desconectó. Ah, bueno, pero bueno, estaba muy bien. Sí, Felicidades. ahorita le hacemos llegar las felicitaciones entonces a Álvaro cuando se recupere su conexión. Mientras, pues vamos a continuar con nuestra siguiente ponente del día de hoy. Ella es Laura Marlene López Pérez, con su plática que tiene como tema constricciones cosmológicas a un modelo de Higgs compuesto. Adelante, Marlene, por favor, a compartir tu pantalla. Ok, no sé si ahí ya se esté viendo. Ya se ve perfectamente y también te escuchamos un poquito mejor que hace rato. Adelante, gracias. Okay. Bueno, pues yo me llamo Marlene, soy estudiante de licenciatura en Física y Tecnología Avanzada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de las construcciones cosmológicas a un modelo de Higgs compuesto, el caso de No Linear Higgs Portal con neutrinos, el cual es mi tema que estoy trabajando para mi proyecto de tesis. Okay, entonces, para empezar esta charla, voy a hacer un preámbulo muy breve de lo que es la materia oscura. ¿Y cómo sabemos que este tipo de materia existe? Pues primero es que hay estudios de la rotación de objetos en las galaxias que nos indican que éstas rotan más rápidamente de lo que la materia visible nos puede decir y por tanto se predice que hay más materia de la que podemos observar. También por el estudio de la distorsión de las imágenes de galaxias lejanas usando lentes gravitacionales y podemos inferir la cantidad de materia que se cruza en el camino y por ende la distribución de masa de estas galaxias. Y por último, las observaciones de la radiación de fondo, que confirman que de la composición total del universo, el 23% la constituye la materia oscura. Y con todo esto, podemos, nos da paso primero a hacer una detección, a hacer una búsqueda, tanto directa e indirecta,
y con el choque de partículas a altas energías en los aceleradores de partículas. Con estos experimentos podemos inferir la densidad de reliquia, donde esta es la densidad de cierta especie de partículas como remanencias del Big Bang. Y por otro lado, también especular cuáles son los candidatos partículas que son candidatos a materia oscura, que pueden ser los acciones o los buenos. Sin embargo, este tipo de partículas no están dentro del modelo estándar, por lo que es necesario crear nueva física, teorizar modelos que nos permitan encontrar estos tipos de candidatos. ¿Okay? Y uno de estos modelos, que es el más sencillo, pues es el modelo estándar Masinglet. Y es la extensión del portal de Higgs lineal. Entonces, pues nosotros sabemos que se agrega a mano el doblete de Higgs de esta forma y se puede relacionar con ese escalar a través de este potencial. Cuando nosotros expandimos este potencial, resulta que todos los términos van a depender de un acoplamiento al que le vamos a llamar lambda S. Y de otros parámetros, que es la B, que es el valor de rotación en el vacío, la masa del Higgs y la masa de la materia oscura. Entonces tenemos 4 parámetros que en realidad se van a reducir a 3. ¿Por qué? Porque la masa del Higgs pues ya tiene un valor dado que es 125 gigaelectronvolts. En particular, en el modelo de no linear Higgs portal, que se puede ver como un Higgs compuesto, nosotros vamos a partir de una simetría global mucho mayor que se va a romper de diferentes formas, pero debemos asegurarnos que con ese rompimiento podemos recuperar parte del modelo estándar, el Higgs y la partícula escalar que es candidata a materia oscura. Entonces nos podemos preguntar cuál es la diferencia entre este modelo y el modelo anterior. Y resulta que la diferencia es que los acoplamientos del escalar con H no son los estándares, no están correlacionados, sino que va a haber un nuevo parámetro al que vamos a llamar B, que nos da la no linealidad y nos va a dar una fenomenología diferente a la del estándar model Masinglet. Entonces, pues está dada bajo esta expresión. Okay. Este modelo tiene diferentes partes. Está descrito por este lagrangiano. Tenemos el lagrangiano electrodébil, el lagrangiano escalar y términos de interacción. Pero a mí lo que me interesa es estudiar el lagrangiano escalar, el del candidato a materia oscura. Okay, y bueno, ahí tenemos los términos de interacción que también se llaman escalares y están dados bajo estos términos. Entonces, si nosotros expandimos los términos del lagrangiano, vamos a obtener todos los vértices que nos interesa para calcular la interacción del escalar con partículas del modelo estándar. Entonces, en esta diapositiva y de la anterior, estoy comparando las reglas de Feynman para el caso de portal lineal con el no lineal. En la segunda columna son las reglas para el portal lineal y la tercera para la no lineal. Entonces ahí tenemos procesos, igual en este. ¿Y qué voy a hacer con esos vértices? Pues voy a construir procesos en el que SS decaen a través del intercambio de Higgs a otras partículas del modelo estándar. Se pueden calcular cada uno de estos procesos. SS yendo a un Higgs que se convierte, por ejemplo, en ZZ, en ZH, en W+, en W- y demás términos. Y todos estos procesos van a contribuir para calcular la densidad reliquia. En esta parte, en la parte izquierda, en la primera línea, tenemos la aproximación que podemos hacer para calcular la cantidad lambda por h cuadrado, donde este término que está aquí abajito es la sección eficaz de aniquilación total, es decir, es la suma de todos los procesos de la izquierda. Y en la segunda línea es el valor experimental, es el resultado de valor de Planck. Y cabe recalcar que estos procesos se obtienen a través de micromegas. Okay. Bueno, ahí tenemos una gráfica en la que todos estos procesos en la región naranja, en la región sombrada, pues son los valores permitidos por la medición de Planck con parámetros cuando S es igual a 0.1 y B es igual a 0.1 también. Okay. Bueno, pero yo me voy a enfocar en los neutrinos. ¿Por qué? Porque el modelo no tiene una interacción directa con los fermiones, pero podemos considerar otros términos de ahí y encontrar
vértices en los cuales tenga interacción el His con fermiones, ZZ con fermiones y el escalar con fermiones. Pero ahora, ¿de dónde producimos los neutrinos si no es con una distribución directa? Y lo vamos a hacer a través de decaimientos secundarios. Podemos escribir los decaimientos S a otras partículas del modelo estándar y con ello decrear y producir neutrinos. Entonces, en esta diapositiva se están mostrando algunos de esos procesos, algunos de esos decaimientos secundarios. Okay. Entonces, pues nos vamos a ir a los resultados y resulta que los neutrinos son útiles para detectar materia oscura, ya que pueden venir de la aniquilación o decaimiento de partículas candidatas a materia oscura. Y una forma de venirlos es a través de la radiación Cherenkov, cuando interaccionan, interaccionan con las partículas dentro de los detectores. Y como conocemos la teoría que hay detrás de estos neutrinos, podemos obtener información de estos neutrinos que se miden. Okay. Entonces, bueno, brevemente, ahí hay unas imágenes de algunos experimentos aquí en la Tierra que detectan los neutrinos. Está el IceCube, el Super-Camet Grande y el SNO. En particular, el IceCube utiliza parte del hielo de la Antártida para su detección y el cubo de hielo está rodeado por fotomultiplicadores que miden la radiación Cherenkov por los neutrinos que atraviesan ese material. Okay. Bueno. ¿De dónde vienen esos neutrinos? Pues en particular, los WIMPs pueden interaccionar con los átomos del Sol y perder energía y pueden ser atrapadas gravitacionalmente por esto, de tal forma pues, que hay una cierta cantidad para reactivar los procesos de aniquilación. Y nosotros vamos a considerar el caso del equilibrio, donde la materia oscura se está capturando y aniquilando al mismo tiempo. Esto se le llama captura de materia oscura por el Sol. Y bueno, esa razón está dada, se puede determinar mediante esta ecuación. Entonces, pues aquí tengo diferentes términos, de cuales depende de la región local, que está multiplicada por la masa por la velocidad de la materia oscura, también por la masa de la materia oscura y por las características del Sol. En este caso, consideramos que el Sol está compuesto de hidrógeno, helio y oxígeno. Okay. Okay. Bueno, de allí nos lleva a esta relación, el cual en este término que está aquí, en esta ecuación tiene tres términos. La primera nos dice, esta C nos dice cuántas WIMPs se están capturando, cuántos WIMPs se están aniquilando y por último cuántos WIMPs se están evaporando. Y con evaporar me refiero a que se escapan del Sol sin sufrir absolutamente nada. Entonces necesitamos resolver esta ecuación. Lo vamos a hacer a partir de una serie de aproximaciones. Entonces la razón de aniquilación de WIMPs está dada por esto. Y como estamos considerando el caso en el que la captura y la aniquilación van a la par, entonces resulta que este término que está dentro de la tangente va a ser mucho mayor que 1. Y cuando sacamos la tangente de ese algo grande, pues el límite va a tender a 1, por lo tanto solamente me va a quedar un medio de C. Y con esto ahora sí podemos obtener el flujo de los neutrinos. Entonces, esta expresión nos da el flujo de los neutrinos y qué es lo que significa. Entonces, el flujo depende de la energía que tenga, que a su vez va a depender de la ración de aniquilación, que fue la que calculamos en la diapositiva anterior, que es un medio de C, entre 4πr², donde R es la distancia del Sol a la Tierra, que está multiplicada por el branching. El branching significa cuántas aniquilaciones se dan a través de ese canal y que sale del modelo por el espectro de neutrinos. Ese término en naranja es el espectro de neutrinos con respecto a esa energía y que puedo producir a partir de su aniquilación. Esa información está aquí, en las gráficas. Aquí tengo una gráfica para 100 gigaelectronvolts y aquí una para 1 teraelectronvolt. Okay. Entonces, en la primera gráfica, bueno, en ambas tenemos canales
canales diferentes. Y para para un teraelectronvolt, pues tenemos más canales adicionales. Aquí solamente tengo el BB, el CC, el QQ, el W+, W-, y en la de un teraelectronvolt tengo más canales. ¿Por qué? Porque tenemos más energía y podemos producir cosas más pesadas. Okay. Estas pues son obtenidas a partir de la coloración PPPC4. Okay. También puedo tener el flujo para diferentes sabores. Entonces, igual, aquí tengo para 100 gigaelectronvolts y aquí para un teraelectronvolts. Y lo que nos dice es que en esta podemos observar que los flujos para los neutrinos del electrón, del muón y del tau son parecidas a comparación de las que tenemos acá. O sea, para algo menor, para masa de materia oscura menor, pues la del neutrino del electrón y del muón son parecidos, mientras que la del tau pues es un poco menor. Disculpa, es más pequeño. Sí, Disculpa. Gracias. Okay. Y también tenemos el flujo para diferentes valores de masa. También tenemos los sabores. También las líneas de rojo, las líneas sólidas, corresponden a la del neutrino del electrón, las líneas puntadas para el neutrino del muón y finalmente las líneas con iones, que no sé si se alcanzan a ver, son para el neutrino del tau. Y bueno, estas están para los 3 sabores de los neutrinos. Entonces, cuando se aumenta la masa, el flujo es mucho más pequeño. Que de hecho se puede observar aquí. Aquí tenemos hasta 10 a la 10 y aquí 10 a la 8. Entonces, entre más grande sea la masa, pues más pequeño, más va a caer el sabor, los sabores que tenemos. Ok. Okay. Ahora con el flujo, también podemos hacer una detección de los muones. Entonces, pues los neutrinos cuando llegan al detector se podrían producir muones a través de corrientes cargadas. Y la probabilidad de que ese neutrino que lleva una cierta energía se convierta a un muón viene dada por esta expresión y que se puede aproximar con la expresión de abajo, donde es la sección eficaz del neutrino con el neutrón y el protón. Ahora, de toda esta información, yo la voy a meter en un integral. Ese integral nos va a dar el flujo del muón, el cual lo podemos resolver a través de microvengas. Y por último, nos dan, bueno, están estos resultados, están estas gráficas. Lo mismo para la masa de la materia oscura con 100 gigaelectronvolts y con energías mayores a 1 gigaelectronvolt. Y por último, también tenemos para un teraelectronvolt y con esta energía también mayor a 1 gigaelectronvolt, pues este resultado. Okay. Entonces, por último, pues las conclusiones que podemos hacer de este modelo es que a diferencia del modelo más simple, pues tenemos más canales de aniquilación, que la interacción de las partículas del modelo estándar con el candidato a materia oscura arroja un espacio de parámetros viables que explica las mediciones actuales de densidad de reliquia para el conjunto de parámetros libres. También podemos obtener una contribución del flujo de neutrinos que provienen de la aniquilación de materia oscura de diferentes objetos astronómicos, en este caso el Sol, y se obtuvo los flujos de muones producidos por la interacción de neutrinos por volumen de detector para 2 masas del candidato a materia oscura. Okay. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Estamos un poquito justos de tiempo, pero si alguien tiene una pregunta súper rápida, tenemos así 30 segundos para la pregunta. Okay. Súper rápido. Tus cálculos son a nivel árbol, ¿verdad? Sí, son a nivel árbol. Sí. Okay. Sí. Gracias. Bueno, pues entonces le agradecemos también a Marlene su presentación del día de hoy y vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, que es Daisy Casas Sánchez, por favor, para que... ya tiene el permiso, Daisy, si quieres, ¿gustas compartir ya tu pantalla? Claro. Gracias.
Muy bien, entonces vamos a continuar con la sesión. Presentamos entonces a Daisy Casas Sánchez el día de hoy, que nos presenta su ponencia Study of the Black Disk Limit Through the Unitary Violation from Geometric Scaling Model. Entonces, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daisy Casas y voy a presentar, bueno, ya lo presentaron. Nosotros usamos el modelo de parametrización de interacción de dos funciones para describir los datos de la sección eficaz basado en el modelo de escalamiento geométrico. Nuestra motivación son las mediciones en los experimentos del LHC y también de los rayos cósmicos tomados de Auger, los cuales se utilizan para estudiar el límite asintótico del disco negro a altas energías. Bueno, para hablar de este tema, bueno, voy a mencionar algunos conceptos con los cuales tal vez, bueno, no muchos estén familiarizados, los cuales son los siguientes. La analiticidad, el cual está relacionado con la causalidad. En este caso, las amplitudes son tratadas como funciones analíticas de sus variables en el sentido de un análisis complejo. La unitariedad. Este concepto está relacionado a la conservación de la probabilidad en estos procesos. En esto se requiere que una matriz S sea un operador unitario. La simetría cruzada, la cual establece que una misma amplitud describe los tres diferentes canales S, T y B, que son las variables de Mandelstam. Y ya con esto, ya podemos seguir hablando de nuestro modelo. Bueno, de aquí, la sección eficaz por la cota de Froissart se puede obtener un crecimiento como un logaritmo cuadrado, como lo podemos ver en la función con respecto a S sub 0. Usando esto, estamos utilizando el radio del protón, que comienza a crecer, el cual comienza a crecer. El hecho de utilizar el escalamiento geométrico significa que en este límite, que solamente, es importante mencionar, que solamente es válido con muy altas energías, a las que aún hoy en día pues no se han llegado experimentalmente, el cual es un límite teórico, que dice que normalmente la sección total, que como sabemos es la suma de la sección elástica y la sección inelástica, a partir de esto hay unos cálculos que dicen que tenemos una contribución de la parte real y la parte imaginaria. En la cual la parte real se desprecia y la parte imaginaria es la única contribución que nos queda. Esto debido a la energía que se está manejando. Según esto, obviamente la energía va creciendo al hacer nuestra extrapolación. Y como solo tenemos la contribución de la parte imaginaria en la amplitud, esto dice que la sección eficaz elástica va a tener solamente esta contribución, teniendo la sección eficaz total. Y una contribución que solamente se va a poder calcular directamente de la amplitud imaginaria. Y a partir de esto, sacar esta cuota o límite, que es el crecimiento de nuestra sección eficaz, con la dependencia, como mencionaba anteriormente, de la parte imaginaria, el cual crece como un logaritmo cuadrado de S, que es el límite de Froissart. Bueno, con este límite podemos utilizar el escalamiento geométrico, donde se separa la contribución de la amplitud imaginaria, la imagen de F de S en 0, que es la amplitud en términos de nuestra energía. Calculada esta variable desde la escala 0, pudiéndose factorizar la parte imaginaria en términos de la variable de escala, definida como T,
por la sección eficaz total. Poniendo entonces la parte imaginaria, poniendo entonces la dependencia de la parte imaginaria en f, en la función f. Pero en este caso nosotros lo podemos cambiar a tau en lugar de la t convencional. Y esto, pues como mencionaba anteriormente, solamente tomando en cuenta la parte imaginaria. Y a esto, pues, como ya lo mencioné, se le llama el escalamiento geométrico. Como solamente estamos tomando la parte imaginaria y estamos despreciando la parte real, para el caso de la amplitud elástica, lo que en la expresión elástica, lo que ocurre es que nosotros tenemos presencia de gluones, los cuales van saturando a nuestro protón. Realizamos la amplitud de la parte imaginaria, donde pues se le realiza una transformada de Fourier, donde aquí está representado con la letra G. Esa transformación se realiza para que en lugar de expresarse las operaciones en términos de nuestra T o nuestra tau, se realicen en términos del parámetro de impacto, porque así se podrá tener una contribución de T, que, bueno, es el parámetro de impacto. Y ya haciendo esta transformación, la transformación de Fourier, ya se define en términos de la emergencia de los gluones por la función de f de s, de la cual depende la energía. Estamos tomando en cuenta que T y B que T y B pues, son parámetros conjugados y que se pueden relacionar a través de una variable beta que se encuentra en la parte superior de la diapositiva. Bueno, tomando el escalamiento geométrico, que normalmente no concuerda con los datos que se presentan a muy altas energías, pero cuando tomamos que esto va a crecer conforme a la energía, o sea, suponemos que no se toma el escalamiento geométrico directamente. O sea, si esto lo hacemos suponiendo que el escalamiento geométrico no se va a presentar, o sea, de la nada, sino esto es conforme nuestra energía va creciendo. Y entonces se pueden proponer dos expresiones para la sección eficaz, que es el crecimiento. Uno debe notar que la amplitud de G de S de B, pues se puede proponer como la integral que está en nuestra B. Ahora en la variable beta, entonces lo que hacemos es factorizar el área del radio, haciendo uso de nuestra variable beta mencionada anteriormente, y se coloca como 2pi nuestra función R de S, que es el crecimiento que esto representa el crecimiento del radio de nuestro protón. Y además, la integral se puede colocar como la integral aquí mostrada como una f de s, con la función f de s, donde la integral de b nos muestra la parte imaginaria de la función, que es la cual se propone después. Esta tiene que ver con la emergencia de los gluones en función de nuestra energía, que en sí es lo que se conoce como la saturación gluónica que se presenta. Lo que vemos es que lo que nosotros podemos notar es que no es que se construya, de un modelo de disco negro, que solamente se existe a altas energías.
sino que es un modelo conforme va aumentando, o sea, que es un modelo que se da conforme va aumentando la energía, donde nuestra escala de saturación llega a 1, que es el máximo de esta función, y cumpliéndose este límite. Cuando hacemos el ajuste de datos, vemos con cuáles ya funciona, ya que con energías más pequeñas, pues el comportamiento o sea, es casi inexistente, pero con energías mayores se va notando, esta actividad. Bueno, en esta diapositiva, bueno, lo que vemos es la función de expresión de lo que se definió, bueno, de lo que nosotros estamos definiendo anteriormente, utilizando el teorema óptico. La parametrización que se realizó, nos llevó a la probabilidad de la interacción inelástica, según los parámetros dados utilizando esta función, cumpliendo la unitariedad y la universalidad. La unitariedad, recordemos, que es la propiedad de la suma de todas las probabilidades, en las que sabemos que siempre tiene que dar 1. Como vemos, se describen las dos propuestas de parametrizaciones para la escala de saturación iónica y para el crecimiento del radio del protón, obteniéndose los parámetros para FDS de alfa, gamma y S, haciendo uso de nuestros datos experimentales obtenidos de PDG. Y pues dándonos cuenta de que se obtuvo pues un buen acuerdo con la sección eficaz. Utilizando el teorema óptico, pues también podemos hacer una buena descripción para la sección, tanto para la sección inelástica como para la elástica. Disculpa, 3 minutos. Bueno, aquí podemos ver la concordancia con el modelo. Y bueno, en esta gráfica podemos ver la función de escalamiento geométrico y bueno, que hay ciertas energías que coinciden con los datos que les estamos mencionando. El modelo de dipolo, bueno, aquí se usa una aproximación tomándose los parámetros iniciales para una evolución no lineal. Recurrimos a nuestro valor B igual a 0, porque aún no se podría, bueno, hasta el momento no se ha podido trabajar, o sea, poder realizar la solución numérica para valores mayores a B igual a 0. Esa es una primera aproximación. Pero utilizando esto podemos obtener una solución experimental con parámetros que se imponen por ciertos ajustes. Se pueden describir también utilizando el límite central, que corresponde al crecimiento en esa área en términos de B, R, de B, y bueno, nosotros estamos trabajando en sí para hacer una equivalencia entre el modelo del dipolo y el modelo del disco gris. Para obtener los valores de la sección eficaz se determina el límite de la colisión central y como podemos ver aquí, la línea roja que se compara con los datos obtenidos en B igual a 0 y una comparación con los datos con nuestro modelo de disco gris, que cumplen con todas las descripciones mencionadas anteriormente. Y bueno, finalmente, ya que tenemos nuestra sección eficaz S, pues podemos obtener la sección eficaz inelástica a partir de la integral mostrada de DT de la sección eficaz total, y también se puede obtener la sección diferencial eficaz en T como función de T de la dependencia de este parámetro, que es el que ya se había mencionado anteriormente. Si consideramos que en este límite T tiende a 0, se puede definir como B de 0. La penúltima ecuación se sustituye a sigma de T, que viene en el modelo del disco gris, tomando una primera aproximación que tiene una dependencia logarítmica lineal. Se toman los
logaritmos naturales cuadráticos de más alto orden, obteniéndose la expresión de BDS. Para esto, BDS es nuestro parámetro dependiente y se grafica. Bueno, aquí lo graficamos en función de t. En esta ocasión se realizó con 13 TEP. Aún no se tiene una descripción más precisa, solamente se tomaron los primeros términos y solamente lo hemos trabajado con esto. En conclusión, y como resumen de todo esto, tenemos una función RDS que presenta un comportamiento universal y una modificación de la función de FDS que nos da la producción gluónica reflejando un escalamiento con respecto al parámetro de impacto, obteniendo una solución razonable. Gracias. Gracias por su atención. Eso es todo. Te agradecemos, Daisy, tu presentación del día de hoy. Nuevamente hay algunas señales ahí de agradecimiento de los compañeros que están presentes. Tenemos así de nuevo 30 segundos nada más para una pregunta rapidísima. Si alguien la llega, en nuestro siguiente ponente se va preparando, que es el doctor Wolfgang Bittenholz. ¿Preguntas rápidas? Bueno, yo creo que si no hay preguntas, le agradecemos de nuevo a Daisy su participación. Muchas gracias. Y gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, les decía que tenemos a nuestro siguiente invitado, a nuestro siguiente ponente del día de hoy, el doctor Wolfgang Bittenholz, que nos va a presentar su charla que lleva por título Física de partículas por medio de simulaciones numéricas. Muchas gracias por la charla y adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien pronunciado mi nombre. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfectamente. Ya. Ok, esta es una mini revisión, lo que el tiempo permite, sobre física de partículas por medio de simulaciones en la retícula o lattice en inglés. Primero quiero describir un poquito los conceptos de esta aproximación, después un par de resultados solamente por el espectro electrónico y al final resúmenes y perspectivas del futuro. El contexto teórico es la formulación de la integral funcional de campos cuánticos y siempre suponemos un espacio euclidiano. Entonces suponemos una rotación de Wick, el tiempo es imaginario y este establece una liga con mecánica estadística que es muy importante. Así definimos, por ejemplo, la función partición. Así, esta es la integral sobre las configuraciones de algún campo y observables son típicamente funciones de n puntos. Así sería en el formalismo canónico y a la derecha vemos cómo es el formalismo del integral funcional. Se ve como un valor esperado térmico. Y esta interpretación también nos dice que la probabilidad de una configuración es dada por esta razón. Entonces, ahí entra la regularización de la retícula. Decimos que el espacio euclidiano, espacio-tiempo euclidiano es discreto. Hay un espaciado A entre los puntos y este implica ya un corte ultravioleta en los impulsos. Entonces, el campo es reducido a variables de campo en estos sitios de la red y la integral funcional también se reduce a un producto de integrales sobre los valores posibles del campo en estos puntos. En este nivel es matemáticamente bien definido, pero todavía muy pesado a calcular y por esto necesitamos las simulaciones de Monte Carlo. La idea es generar un gran conjunto de configuraciones aleatorios Monte Carlo, estadísticamente independientes, pero que son generados con esta probabilidad proporcional al exponencial negativo de la acción euclidiana. ¿Cómo se hace esto? No puedo describir, pero nos da resultados que son correctos hasta errores estadísticos, porque, bueno, el número de configuraciones normalmente es infinito, tenemos un subconjunto, pero este error se reduce con la raíz inversa de la estadística. Y errores sistemáticas tenemos que trabajar con A finito, volumen finito, pero lo podemos variar y extrapolar y también estimar el error de la extrapolación.
La propiedad importante es que es totalmente no perturbativo. En ningún momento hacemos una expansión en un acoplamiento, entonces puede ser finito hasta grande, funciona interacción fuerte, en particular a QCD a baja energía, como vamos a ver después. Una medición típica puede ser la función de dos puntos o correlator conectada de algún X, este sea un producto de campo, y a otro que es desplazado en el tiempo euclidiano, y el espacio infinito este te caiga exponencialmente. Ahí estamos en espacio finito, con condiciones periódicas en la frontera para tener invariancia de traslación, entonces se convierte en un coseno hipobólico, y este podrían ser nuestros datos. Hacemos un ajuste, y este ajuste nos trae este parámetro m aquí. Esta es la brecha energética, la diferencia entre la energía del vacío y la primera excitación, presencia de una partícula, y justamente esta es la masa de la partícula descrita por este X aquí. ¿Cómo tratamos teoría de norma? Consideramos un campo escalar complejo, decimos como ejemplo, y su término cinético en el continuo sería así, o bajo la acción equivalente así. Y en la retícula no tenemos derivadas, pero lo podemos aproximar por estas diferencias. Esta sería la manera obvia de hacerlo. Este tiene una simetría global. Si agregamos una fase como en el continuo, y igual como el continuo lo promovemos a una simetría local, que esta transformación de fase puede ser independiente en cada sitio, y vemos que ahí tenemos un problema con estos crónicos desplazados. Este no es invariante localmente, por este incluimos una variable de liga que conecta estos dos puntos, y si hacemos una transformación al inicio al final de la liga, esta variable se ajusta para compensar exactamente esta transformación. Entonces, este arregla la simetría local. Tenemos de simetría de norma exacta al nivel regularizado. Esta variable de liga es el elemento del grupo, no de la álgebra como en el continuo. Este es muy útil porque gracias a esta propiedad no necesitamos fijar la norma. Todo este pesadilla de fijar la norma no es necesaria en esta regularización. Y este, claro, se extiende a grupos no abelianos como SU3, por ejemplo. Luego, los fermiones cumplen el principio de Pauli, y claro, el formalismo canónico tenemos operadores que pueden implementar esto, pero aquí no tenemos operadores, solamente variables, entonces necesitamos variables anticonmutativas. De hecho, existen desde el siglo XIX. Solamente 100 años después se ha descubierto que es muy útil para describir fermiones. Okay, este sería un conjunto de variables de Grassmann. Esta es la regla de la integración, y si se aplica un exponencial bilineal, resulta que siempre es exactamente la determinante de esta matrix M. Entonces, la computadora realmente no tiene que tratar con variables de Grassmann, solamente necesitamos este determinante, pero solamente en comillas, porque, bueno, este psi bar típicamente tiene millones de componentes, y necesitamos muchísimas veces, entonces realmente es el cuello de botella en la simulación. Y bueno, no voy a entrar a algoritmos, pero un comentario breve. El algoritmo estándar que se usa, se llama Hybrid Monte Carlo, evita el problema del cálculo directo de delta M. Se introduce unos campos auxiliares solamente para esto, pero todavía necesitamos el M inverso. También es pesado, pero no tan pesado numéricamente como la determinante. Entonces, ahí tenemos la formulación de la QCD en la retícula. Tenemos un conjunto de campos de variables de la liga, que son, en cada liga tenemos una variable que es en SU3. Los quarks son en principio en los sitios, pero ya lo hemos integrado, entonces se manifiestan solamente aquí en la determinante fermiónica. Entonces, juntos con el exponencial de la acción de norma, que se queda todavía, representa el peso estadístico de una configuración, dado con estas ligas. Tenemos que generar, y después podemos medir correlaciones, por ejemplo, de la densidad zoidea escalar, dado aquí,
y su decaimiento, como lo hemos visto antes, define la masa del pión, o después podemos medir masas de otros hadrones. A este también se puede aplicar a otras preguntas: estructura del núcleo, constantes de decaimiento, temperatura de transiciones o fases de diagramas. Todo esto es realmente basado en QCD, desde primeros principios, no como muchos artículos que escriben QCD el título y después hacen otra cosa. También se aplica a otras teorías de campos, como QED, modelos de materia condensada, etc. Esta es la oportunidad de anunciar la próxima charla de Brian Juárez. Y esta es la única manera de llegar realmente a resultados sistemáticos, no perturbativos en teoría de campos. Y últimamente esta es también la definición de estos resultados. Ahí es un conjunto de resultados de nuestra colaboración. Otras colaboraciones tienen resultados parecidos. Hemos medido estos hadrones. El pión y el kaon, la masa del pión y el kaon usamos como input para fijar las masas del quark ligero, UID y S. Entonces este no cuenta como resultado, pero todo el resto son los puntos rojos y su barra de rosa, nuestros resultados, y vemos que coinciden de manera consistente con los valores fenológicos en negro. Entonces este realmente no deja duda que QCD es la teoría correcta de la interacción fuerte. Es relativamente reciente y justamente antes siempre se supuso que QCD es correcto, pero solamente ahora lo hemos verificado a energía baja. Y este me conduce al resumen. QCD a energías bajas es ahora reproducido, verificado desde primeros principios y da resultados, en particular para el espectro hadrónico, con precisión de alrededor de 1%. Menciono que Ken Wilson, que inició el tema y elaborado la base teórica en los años 70, 80, al final de los 80 se fue de la comunidad y hizo su última charla muy pesimista, que todo esto no va a funcionar, nunca va a conducir a algún resultado útil. Bueno, pero la comunidad ha seguido trabajando en esto y sí, los resultados están. Entonces lo que calculamos es como una espuma densa de gluones y un par de quarks de mar, que de ninguna manera perturbativa se puede calcular, pero da prácticamente 99% de la masa de cualquier objeto macroscópico, ¿no? El resto, la pequeña parte es del mecanismo Higgs, pero todo el resto es realmente reproducido por este cálculo y no viene del modelo, no viene del mecanismo de Higgs. Ahora hay el FLAC Report, este es como el Particle Data Book, es como un resumen de datos mundiales de todas las colaboraciones de la retícula de látex en particular. Ya se trabaja al nivel subporciento, ahí entran efectos de QED, hay que distinguir la masa de UID, lo que antes no hemos hecho. Un desafío actual son estados de excitación, por ejemplo, la resonancia de Roper, por ahora tiene demasiada energía, en esta hay que trabajar. Pero ya no son puras postdicciones que antes, claro, estas masas hemos conocido antes, pero hemos calculado ahora que resultan de QCD, pero entre tanto también se pueden dar predicciones y hay varios ejemplos que realmente predicen cosas que después eran encontrados en el experimento. Un desafío abierto es que por ahora siempre hemos usado espaciados entre 0.05 y 0.1 Fermi. Este funciona bien, pero queremos reducir aún más el espaciado, pero esta es la fuente principal de los errores sistemáticos, pero este no es derecho, no es straightforward, porque si simplemente lo hacemos más chiquito, el algoritmo se bloquea un sector topológico. Bueno, es una teoría que tiene sectores topológicos, ya no es ergótico, entonces no funciona. No se resuelve solamente con poder de computación. Entonces, una solución posible en que hemos trabajado es tomar estas mediciones con restricción topológica en un sector, de múltiples sectores, y combinarlos tal que
resulta el resultado físico que es sumado sobre estos sectores. No es obvio, pero hemos visto que puede funcionar. Y el último comentario es el diagrama de fase de QCD, que ya ha comentado Iraíz en su charla. Ahí la comunidad de la retícula ha identificado un crossover, no es una transición de fase, alrededor de 55 MB. Okay, es consistente con los experimentos, ahí se cambia en la fase, la zona de confinamiento con plasma de quarks y gluones. Esta es a baja densidad, es decir, a baja potencial química bariónica, pero todo el resto, si aumentamos este potencial y la densidad, es todavía terra incógnita, ambos en teoría en experimento. Uno de los desafíos más grandes que nos quedan dentro del modelo estándar, y la razón por qué no está resuelta todavía es simplemente que una vez que este MUB está presente, la acción euclidiana ya no es real, se hace complejo el exponencial también, entonces si este ya no representa una probabilidad, entonces hay que aplicar métodos indirectos. Mucha gente trabaja en esto, pero no hay un gran progreso todavía para explorar este diagrama de fase. Una solución posible sería computación cuántica. Este es un ejemplo de un paper que propuso bueno, hay que esperar todavía que sea disponible, pero este sí podría capturar una acción compleja. Y el otro, si no tenemos esta posibilidad todavía, bueno, todavía trabajamos con modelos efectivos, pero tienen que ser motivados. Entonces, proponemos justamente un modelo que es en la clase de universalidad de la transición que el QCD tiene al nivel quiral, al límite quiral, aquí no es, entonces ahí que es en la misma clase de universalidad, pero que no tiene este problema del signo. Este era una charla de Elías Polanco el martes, y si alguien se interesa para trabajar en Lattice, es un tema nuevo aquí en México, tenemos un grupo chico todavía, pero gente nueva siempre está bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la charla del día de hoy, y ya saben, si alguien está interesado en entrar a trabajar en estos temas, pues están completamente invitados por el doctor. Bueno, muchas gracias. Tenemos así 30 segundos también para alguna pregunta que tenga alguien. James Edwards, adelante. Muy buenas tardes. Gracias por la plática, Wolfgang. Muy interesante. Quiero preguntar acerca de los resultados que nos enseñaste de las simulaciones. Y básicamente la pregunta es, ¿quiénes o en dónde realizan las simulaciones? ¿Tienen facilidades allá en México para correr las simulaciones o tienen que correrlas en otro lugar? No, mira, hay dos etapas, la producción de configuraciones y después el análisis, que se separa totalmente en este contexto. Y para la producción ahí se necesita, son supercomputadores que son esencialmente en Alemania, Escocia, Inglaterra, Japón. En México no contribuye. Okay, en el análisis sí, este se puede hacer con menos cómputo, pero como he dicho, para la producción, a menos con quarks dinámicas, no alcanzan nuestros recursos de cómputo que tenemos aquí en México. Hasta la fecha. Gracias por la pregunta. Que ¿sí? En el futuro, entonces, que consigamos recursos para construir las supercompus necesarias. Sí. Gracias por el apoyo. Sí. Muchas gracias, muy interesante, me gustó mucho. Bueno, de nuevo le agradecemos entonces por su charla del día de hoy. Estamos listos entonces para pasar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias de nuevo. Es Brian David Juárez Hernández, que por cierto le hicieron promoción ahorita justamente en esta charla. Entonces, Brian, por favor, ya puedes compartir. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias. Sí. Nuestro ponente entonces que continúa es Brian David Juárez Hernández con su charla que lleva por título Nueva caracterización de la transición de fase topológica BKT para el modelo XY dos-dimensional. Adelante, sí. Por favor. Vale, muchas gracias. Sí, justo el propósito de esta charla es explicar esta nueva propuesta que tenemos para caracterizar la temperatura crítica a la cual sucede la transición de fase del modelo XY dos-dimensional.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el modelo. Vamos a trabajar con una red cuadrada dosdimensional del lado L. Vamos a usar los espines canónicos de siempre, pero les vamos a llamar 1 unitario y 2 unitario. Y a cada sitio le vamos a dar una etiqueta que va a ser el par coordenado al que corresponde este. ¿Sí? Entonces va a ser un sitio X, va a ser igual al par I, J, donde I, J van de 1 hasta L. Son las intersecciones de la red. Entonces notamos que hay L cuadrada sitios en la red. Ahora, lo siguiente es que en cada sitio vamos a colocar espines clásicos, que van a estar representados mediante vectores unitarios con entradas reales. Y la orientación que van a tomar se estará parametrizada por un ángulo θ del respectivo sitio que va a estar entre menos pi y pi. Es decir, pueden tomar cualquier orientación. De igual manera, notamos que hay L cuadrada espines clásicos, y por lo tanto a este número le vamos a llamar el volumen del sistema. Ahora, en nuestro trabajo, nosotros impusimos condiciones de frontera periódicas. Esto significa que si estamos viendo el spin de un sitio X y nos movemos L sitios en una dirección o en la otra, vamos a llegar al mismo sitio y vamos a ver el mismo spin. Por lo tanto, no estamos trabajando con una red planar, sino con una especie de red toroidal. Y ahora, una vez que tenemos todos los espines fijos, es decir, que los ángulos de todos los espines ya están dados, decimos que tenemos una configuración que denotamos por el vectorcito S entre corchetes, que es el conjunto ya de todos los espines fijos. Y con esta configuración y con ayuda del hamiltoniano del sistema, que es la ecuación de abajo, podemos calcular la energía de dicha configuración. Ahora, en el hamiltoniano notamos que la J es positiva porque esto nos representa un sistema ferromagnético, ¿sí? La suma es una suma doble. El primer índice va sobre todos los sitios de la red y el segundo va sobre las direcciones 1 unitario y 2 unitario, para hacer el producto punto de un vector en un sitio X con su vecino, digamos a grosso modo, de la derecha y de arriba. Ahora, otro aspecto fundamental de este modelo es que exhibe vórtices y vamos a empezar a definirlos. Vamos a tomar una celda unitaria de la red, como se ve en la ilustración, y vamos a tomar en cuenta también los espines de sus esquinas que conforman esta celda unitaria. Algo así. Y lo que haremos será calcular los espines, la diferencia de ángulos entre espines contiguos. Algo de esta manera, ¿sí? Y cuidando de que estas diferencias de ángulos estén entre menos pi y pi para tomar el ángulo menor, porque hay dos que podemos definir, entonces siempre vamos a tomar el menor. Y con estas ya diferencias de ángulos entre espines contiguos vamos a definir el siguiente número que vamos a llamar número de vórtice, que va a ser la suma de estos espines, de estos ángulos entre espines normalizada sobre 2pi para poder hacer más tratable el término. Ahora, si este número de vórtice da 1, decimos que tenemos un vórtice. Si da 0, decimos que no hay vórtice. Y si da menos 1, decimos que tenemos un antivórtice. Estos son los únicos valores que pueden tomar. Y como se intuye, este número de vórtice es una propiedad de la plaqueta, ¿sí? Y por teorema de Stokes, la suma de todos los números de vórtice de todas las plaquetas de la red va a dar 0. Por lo tanto, o en una configuración o no tenemos vórtices, o si tenemos vórtices, tenemos el mismo número de antivórtices. Ok, ahora lo que haremos, bueno, y aquí tenemos unos ejemplos de cómo se podría ver un vórtice y un antivórtice en la red. Y se supone de antemano que son secciones de la red, puesto que, como dijimos en la diapositiva anterior, no puede haber uno solo, de un solo vórtice o un solo antivórtice en una configuración. Ahora, lo siguiente de lo que vamos a hablar es de la transición de fase Berenzinski-Kosterlitz-Towles, que se caracteriza por ser una transición muy suave. En la imagen de la izquierda tenemos una configuración típica del sistema con temperatura menor a la temperatura crítica. Y lo que notamos es que estos vórtices y antivórtices que están representados por cuadrados rojos y azules respectivamente, se acoplan en pares, ¿sí? Y en la imagen de la derecha tenemos una configuración típica del sistema para temperaturas mayores a la temperatura crítica. Aquí lo que notamos es que además de que el número de vórtices y antivórtices aumenta, no solo tenemos pares acoplados, sino desacoplados, libres. Sí, esto realmente es una de las características más importantes de la transición, puesto que, como veremos después, no hay un rompimiento en la simetría, sino que la dinámica de los vórtices es la que caracteriza la transición de fase, ¿no?
Berenzinski calculó que la energía entre los vórtices es igual a, crece como el logaritmo de la distancia entre ellos. Sí, entonces esta ecuación es la que determina cómo va a ser la dinámica entre los vórtices conforme la temperatura aumente y el sistema tenga más energía. Otra de las características importantes de esta transición de fase es que la longitud de correlación diverge cuando la temperatura tiende desde arriba hacia la temperatura crítica. Eso es algo que se ve en otras transiciones, pero en particular en esta, para temperaturas menores a la temperatura crítica, la longitud de correlación sigue siendo infinita. ¿Sí? Ahora, un pero que podríamos tener podría ser el teorema de Melvin-Wagner, que nos dice que en un sistema con dimensión menor o igual que 2 no puede haber magnetización espontánea a temperatura finita. Es decir, que no puede haber un rompimiento de simetría a temperatura finita. Pero realmente esto no es lo que pasa. No hay un rompimiento en la simetría, no hay una magnetización espontánea. En particular para simetrías continuas. Sino que realmente lo que caracteriza esta transición de fase es la dinámica de los vórtices y resulta en una muy, muy suave, ¿no? Se dice que es de orden infinito. Por lo tanto, decimos que la transición BKT es una transición de fase topológica y no contradice el teorema de Melvin-Wagner. Ahora, vamos a hablar de los procedimientos que se llevaron a cabo para simular el modelo. Lo primero que se usaron fueron cadenas de Markov. Esto nos permite generar configuraciones tantas como queramos para nuestros experimentos. ¿Sí? Y la característica que tienen es que una configuración en particular solo depende de la anterior. Y junto con esto, nosotros simulamos las cadenas de Markov en simulaciones Monte Carlo. Por lo tanto, se generaban configuraciones que siguen la función de distribución de nuestro sistema, como ya lo había comentado el doctor Wolfram en la presentación pasada, pero la parte también importante es que nosotros podemos tomar esas configuraciones generadas y definir una observable que medir sobre cada una de estas configuraciones ya fabricadas y hacer un promedio estándar, un promedio de toda la vida. Y el punto clave es decir que nuestra observable teórica va a ser aproximadamente igual a esta observable medida sobre las configuraciones que generamos, ¿no? Con su respectivo error asociado. Y a más configuraciones, más precisión tendremos. La última herramienta más de las importantes que se tomaron en cuenta fue el algoritmo multicluster de Wolf, que a diferencia del algoritmo de Metrópolis, que a veces se usa para el modelo de Ising y que genera cambios locales en las configuraciones, este algoritmo multicluster de Wolf lo que hace es juntar los espines en clusters y, a grosso modo, podemos decir, voltearlos para generar una nueva configuración y estos cambios son a nivel global. Entonces, digamos, en una pasada del algoritmo podemos generar configuraciones que no estén tan autocorrelacionadas, ¿no? Aquí tenemos 3 volúmenes distintos de nuestras configuraciones, en donde hemos pintado algunos clústeres con tamaño mayor o igual a 5. Los que tienen tamaño menor o igual a 5 están en negro. Y también hemos pintado los vórtices y antivórtices. Ahora, en nuestras mediciones, usualmente en las simulaciones se suele trabajar con el inverso de la temperatura, que es beta. Y la beta crítica, que es igual a 1 entre la temperatura crítica, la mejor estimación ha sido dada por Hassenbusch y es este numerito que tenemos aquí. Vamos ahora a presentar algunas de las observables típicas del sistema. La primera es la densidad de energía. Calculamos la energía y dividimos entre el volumen para poder comparar a diferentes volúmenes. Aquí notamos que la curva es prácticamente similar, se enciman y no hay una variación conforme el volumen aumenta. Luego tenemos la magnetización, la densidad de magnetización, y de igual manera vemos que el comportamiento para las curvas, a pesar de que sí se diferencian entre volúmenes, es similar y tienen cualitativamente el mismo comportamiento. Y ahora aquí tenemos el módulo de helicidad, que lo que hace es medir cómo reacciona la energía libre de Helmholtz cuando en las fronteras de nuestra configuración se da una pequeña torsión a los espines. Esto históricamente ha sido una de las mejores maneras para calcular la temperatura crítica a la cual sucede esta transición de fase. ¿Sí? Y uno puede ver, y es gracias a este salto que se da y da la discontinuidad en nuestra observable. Vemos cómo conforme aumenta el volumen va tendiendo a este salto cerca del 0.6, ¿no? en el módulo de helicidad. Por último, tenemos la densidad de vórtices. Y de igual manera, al igual que la energía, no se diferencia con respecto a aumenta el volumen, ¿no? Es prácticamente la misma curva, no hay un cambio
cuando E tiende a infinito. Ahora, a partir de aquí viene nuestra propuesta. Una de las primeras cosas que notamos, bueno, en la imagen de la derecha tenemos una configuración típica con los vórtices, con los clústeres pintados y los vórtices también en las fronteras. Y lo primero que notamos es que el tamaño promedio de los clústeres depende de la temperatura. Es decir, que si uno mide el volumen de los clústeres, en una configuración nos va a dar un valor promedio, pero este valor no va a ser siempre igual y dependerá de a qué temperatura estemos, ¿no? Tanto para temperaturas menores a la temperatura crítica o para mayores. Lo siguiente que notamos es que los vórtices solo viven en las fronteras de los clústeres. Esto es porque, dada esta regla de selección que tiene nuestro algoritmo multiclúster, pide que los espines de un clúster estén orientados, digamos, en una misma región y por lo tanto no permiten que se cumpla la relación de ángulos de 1 o -1 para definir un vórtice. Por lo tanto, solo están definidos en la frontera. Entonces, la observable, primero definimos la vorticidad de un clúster CK, ¿no? C por clúster y K porque necesitamos numerar a todos los clústeres en la configuración, ¿no? En una configuración dada, entonces K es una etiqueta. Entonces definimos... 3 minutos, gracias. Ok, entonces definimos la vorticidad de un único clúster como QK y es el número de vórtices que hay en la frontera de un clúster y dividimos sobre 2 porque usualmente los vórtices contribuyen a 2 clústeres. Entonces estamos midiendo semivórtices. Y la observable propuesta es simplemente sumar las vorticidades de clústeres al cuadrado y dividir entre el número de clústeres. Y esto lo que hace es estrechar la relación entre vórtices y clústeres. Una vez propuesto esto, medimos el valor esperado y graficamos la densidad de vorticidad por clúster para todos los diferentes volúmenes. Y lo que notamos es que por primera vez tenemos una observable que diverge cuando L tiende a infinito cerca de la temperatura crítica. Notamos para diferentes volúmenes y lo que hacemos es hacer un ajuste a los máximos para calcular las betas máximas. Y aquí tenemos un ajuste con respecto a una entre L de cómo varía la beta máxima y hacemos un pequeño ajuste y obtenemos un estimador de beta crítica de 1.108. Ok, conclusiones. Lo primero es que lo que notamos es que la observable propuesta, es decir, la vorticidad por clúster, parece divergir en el límite termodinámico cuando T es igual a T crítica, que como dijimos, es la primera vez que se propone una observable con esas características y que captura la transición de fase. Lo siguiente es que dada la relación que tienen los clústeres con la transición de fase, se propone que no son solamente herramientas algorítmicas, sino que además tienen un sentido físico. Y como ya se notó, se ha proporcionado un nuevo criterio para determinar la temperatura crítica de la transición BKT. Y ya para entrar en detalles, se logró un error relativo en el cálculo de la temperatura crítica del 0.01%, y el estimador obtenido difiere en 3 sigmas del de la literatura, que son estos aquí. Gracias. Muchas gracias, Brian, por tu charla del día de hoy. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Entonces, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante, José Antonio. Sí, ¿qué sistemas físicos pueden representar a estos espines clásicos en este caso? Claro, en la naturaleza se han encontrado que se pueden usar para estudiar las láminas de helio superfluido y superconductores también. Bueno, pues muchas gracias a los dos. De casualidad, ¿alguien que tenga una pregunta? ¿Alguna más adicional? Bueno, pues si no hay preguntas extras, le agradecemos de nuevo a Brian David Juárez su participación del día de hoy. Nuestro siguiente ponente es Everardo Urquiza Trejo, pero yo no lo veo dentro de los participantes. Entonces, manifiéstate, Everardo, si estás. No, pues parece ser que no no pudo acompañarnos el día de hoy. Por lo tanto, pues entonces damos por terminadas las sesiones del día de hoy del Congreso en el área de partículas y campos. Les agradecemos a todos su asistencia, a nuestros ponentes por haber presentado sus trabajos el día de hoy y esperamos que continúen en las actividades. Karen nos quiere dar unas palabras. Adelante, Karen.
Sí, muchas gracias, Alba. Pues quería invitar a los asistentes a que nos puedan hacer un favor. Estamos organizando un grupo de profesoras, un evento dirigido a las estudiantes y ex estudiantes de física de todo el país. Va a ser un congreso de física, pero con énfasis en la participación femenina. Entonces, para saber los intereses de esta comunidad para este tipo de eventos, organizamos una encuesta y quería pedirles si nos ayudan a difundirla para que la conteste el mayor número de personas. No sé si la puedo compartir en el chat. Por favor, adelante. Ay, perdón, ahorita espérenme tantito porque tenía copiada otra cosa en el portapapeles, pero ahorita se las copio. A ver. Ahí está. No sé si la pueden ver todos. Sí, a lo que tengo entendido es que todos lo podemos ver. ¿Me puede por favor alguien confirmar que todos logran ver el link? Y si no es así, lo comparto de nueva cuenta. Sí se ve. Ok, perfecto. Sí. Pues muchas gracias y pues por favor inviten a sus colegas. Es para profesoras también, para alumnas, exalumnas, etcétera. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti también y claro que vamos a estar compartiendo el link. Bueno, pues entonces si no, yo creo que hubo problemas con Everardo. Entonces de nuevo les agradecemos a todos haber estado en esta sesión. Cuídense mucho y pasen buena tarde. Y sigan disfrutando el congreso y asistiendo a lo que falta, ¿ok? Hasta luego. Gracias, hasta luego.